Hola, hola, estamos en un nuevo programa de Crianza con Calma. Y realmente ese es un programa bien interesante porque vamos a estar haciendo al inicio un proceso de recordación. Vamos a hablar acerca del hogar al kinder, cómo podemos acompañar con amor, confianza y paciencia a nuestros niños y a nuestras niñas. Y quizás cuando decía que vamos a empezar a recordar es porque es el ejercicio que queremos que hagan en este momento. Esa primera ida de ustedes al kinder. Lloraron, no lloraron, abrazaron a la maestra, no la abrazaron, se acabaron la lonchera o cosa aún, perdieron la lonchera. Todas esas situaciones que vivimos en aquel momento, pues es lo que están enfrentando nuestros niños y nuestras niñas y necesitamos también saber cómo podemos ir acompañándoles para que este proceso sea vivido y ser grato principalmente, ¿verdad? Digamos, cuando hablamos de este proceso al preescolar, tiene mucha implicación en el tema de cómo nos va a gustar a nosotros la educación, qué nos va a motivar, qué vamos a hacer en nuestro entorno y qué queremos construir en las mentes de nuestros niños con el tema de estimulación temprana. Para ello estoy bien acompañada, me acompaña el licenciado Omar Blanco, él es licenciado en educación y ha sido parte de un equipo consultor que ha construido la estrategia institucional Gotas de Leche y Creciendo Sanos. Esta es una estrategia que va dirigida para niños de 4 a 9 años y que tiene mucho que ver con esa parte educativa, lúdica, en el cual queremos aprender y conocer acerca de buenos hábitos, de lactancia materna. Híjole, y de un montón de cosas que trabajamos en el tema territorial. Bienvenido, Mar, qué gusto poder estar con usted y que realmente logremos en esta media hora sacarle el jugo para que demos tips a estas mamás y a sus papás que ya se enfrentaron o se van a enfrentar a este proceso. Gracias, Geraldine, por la invitación. Qué interesante hablar también sobre este programa Gotas de Leche, que haciéndole el comercial a Calma, ¿no? Es la única organización a nivel americano trabajando el tema de lactancia materna con niños. Y qué bueno también hablar de una etapa crucial en la edad de nuestros niños, y es ese cambio de su entorno seguro, que es el hogar, hacia la parvularia. Yo no sé cómo fue su proceso a la hora de enfrentar este reto. Hice el proceso de recordación y me puse a platicar justamente con mi mamá. Ajá. Y yo le dije, mire, yo no me acuerdo haber llorado. Yo recuerdo que una vez lloré, le digo, porque usted se llevó mi lonchera y yo me quedé con su libreta. Pero ella también hizo su proceso de recordar y me dice, yo recuerdo que sí lloré. Y que tenía una familiar que estaba como que pasaba por el kinder donde ella iba y le pasaba dejando un dulcito o un chocolatito y le decía que no llorara. Entonces, cuando usted dice de este proceso, esa transición que tiene que haber, que tiene que ser armónica, que tiene que ser platicada, e irles fomentando, uno, el amor a la escuela y que se convierta en un espacio seguro, es crítico. Yo no sé si usted lloró, Omar, o no lloró. Realmente, según lo que me han contado y lo que recuerdo yo, es que sí, ¿verdad? Sí lloró. Me costó adaptarme. Digamos que sí, pasé llorando varios tiempos, pero fíjese que es normal que nuestros niños lloren en esa etapa. Pero también tenemos que tener en cuenta que no es un cambio solo para nuestros niños, sino que es un cambio para nosotros como padres también. Claro, porque digamos que si tenemos a nuestro niño o nuestra niña solo en el hogar y vamos a llevarlo al centro educativo y vamos a desprendernos, ¿verdad? Okay. O sea, realmente, no solo traga grueso el niño, sino que el papá, la mamá a la hora de llevarlo, porque decimos, bueno, se va a adaptar, va a llorar, me va a recordar cómo se va a comportar con sus compañeritos, va a tener algún accidente, va a querer ir al baño. Digamos que todo eso es algo que nosotros tenemos que ir con antelación, ¿verdad? También como papás tomándolo en cuenta para fortalecer esas habilidades en nuestros niños y conocer que el proceso del preescolar es importante y que da chance para un desarrollo emocional. Entonces, lo que usted dice es cierto, no solo es que llevamos al bebé o a la niña y al niño, sino que nosotros también nos quedamos en esa incertidumbre. Correcto, y tendríamos que decir también que este proceso pues incluye o tiene relación con cambios emocionales a nuestros niños y a nosotros, incluso en la edad adulta nos pasa, cambiamos de trabajo y llegamos con inseguridades, con miedos, qué me va a pasar, a qué retos me voy a enfrentar. Lo mismo es con nuestros niños. Van del entorno seguro que es casa, papá, mamá, quizás el cuidador, la abuela, los tíos, y vamos a enfrentar un nuevo reto, a conocer gente, conocer incluso hasta la infraestructura que es nueva para ellos. Entonces, pasar de esta etapa de estar en un entorno seguro a enfrentarnos a un entorno totalmente diferente,
quizás es a lo que, o digamos, el miedo más grande que enfrentan nuestros niños en esa etapa. Ok. Y quizás tenemos que platicar que como papás, como mamás, tenemos que ir tomamos la decisión de llevar a nuestros niños porque sabemos que el tema de estimulación es crucial. Llega un momento en el que nosotros como papás en casa es limitado porque hay profesionales que se han especializado justamente en el tema de atención y a través de diferentes técnicas van a potencializar todo lo que tiene nuestro niño y nuestra niña. Entonces, digamos que es un paso que tenemos que dar. Pero de repente tenemos que hacer digamos, acomodarnos. Yo leía, ¿verdad? Y platicaba antes con el licenciado Omar, y decíamos, bueno, por ejemplo, el hecho de las rutinas. Nos pasa, ¿verdad? Decimos, bueno, aquí nos acostamos todos a las 10 de la noche, pero cuando ya empezamos en este proceso del preescolar, decimos, bueno, hay un horario de entrada, empezamos al tema de disciplina, entonces, bueno, entonces nos vamos a acostar a las 8 de la noche. O de repente decimos, no, es que él hace tomar el refrigerio o la comida a cualquier hora, por ejemplo. Pero en los centros educativos tenemos un horario que cumplir. Entonces, digamos que este proceso de adaptación va todavía más allá en el tema de cómo papá puedo ayudar a mi hijo cuando empiezo a hacer pequeños cambios en mi rutina diaria. No, y es bien importante lo que dice porque, bueno, estamos acostumbrados que el niño va a la parvularia y un día antes hacemos todo el proceso. Bueno, hoy se va a acostar a las 8 de la noche porque tiene que levantarse a las 6 de la mañana y nos olvidamos de que hay que hacer esta rutina, digamos, hay que hacer un ensayo. Hay que venir preparando a nuestros niños porque si les hacemos un cambio de rutina brusco, pues definitivamente para ellos va a ser difícil la adaptación. O sea, si nosotros lo hacemos digamos, faltando un día, lo que hacemos es que complicarles todavía más el proceso de adaptación. Claro que sí. Y otro elemento importante es que hay que hacerlo formar parte de, ¿verdad? Se me ocurre a mí, yo tengo una niña de 8 años y entonces la parte previa de preparación, dice, bueno, vamos a elegir tu lonchera. ¿Y qué quisieras que que llevara de manera saludable? Claro, ¿verdad? Tenemos en Calma también esa disposición para ustedes, el tema de acompañarlos en el proceso de preparación de alimentos saludables. Digamos, ¿qué quieres llevar? Una preparación saludable. Y te voy a poner esas colitas si es niña, o el niño, esos calcetines. ¿Por qué? Porque eso genera la parte emocional, ¿verdad? De descubrir un nuevo ambiente. Le vamos explicando, por ejemplo, vas a encontrar nuevos compañeritos, a compañeritas, vas a aprender, te van a leer cuentos, vas a jugar. Y el hecho de que también el niño se sienta acompañado e importante en este proceso, que es un actor, el actor clave de este proceso que es hacer ese traslado. Correcto, y eso es bien importante porque cuando hablamos de educación hablamos de 3 actores principales del proceso educativo. Uno de ellos es el niño, que es el fundamental porque es quien va, digamos, a ser parte directa del proceso de aprender a aprender, pero también están dentro de los actores papá y mamá que juegan un papel súper importante porque recordemos que nuestros niños están en la escuela escasamente 4 horas y luego regresan a casa. Y allí es donde el papá se vuelve o toma un rol importante en las tareas extraescolares o extra aula que dejamos. Entonces, es bien importante esto y como decía usted, es bien importante también ir preparando a nuestros niños. Yo vi el programa pasado con la licenciada Carla Orellana que hablaban sobre la lonchera saludable. ¿Verdad? Qué bueno que hayan impulsos de esta índole porque realmente lo que se promueve hoy día en las escuelas es, digamos, la alimentación saludable, las loncheras saludables, los cafetines saludables. Entonces, papá y mamá, es mejor ponerle a nuestro niño una fruta, un jugo natural. A otro tipo de alimento. Tipo de golosina, correcto. Entonces, no voy a decir marcas. Vamos a decir marcas. Y quizás acá es importante algo. Cuando se hablaba que habían 3 actores, bueno, tenemos al niño y la niña, tenemos a mamá y papá. Pero ¿qué pasa con el centro educativo? ¿Verdad? Un elemento importante, yo creo que es crucial, es el hecho que también como mamá y papá vayamos al centro educativo, conozcamos el entorno, platiquemos con quienes lo van a atender, porque eso empieza a generar confianza. Y en la medida que mamá se siente con confianza con el profesional que lo va a atender a mi hijo o a mi hija, en esa medida también puedo trasladar esa sensación a ellos al momento de visitarlo. Otro elemento que leí es, por ejemplo, si tiene chance, vaya y llévelo y que conozca el entorno. ¿Por qué es importante conocer el entorno antes? Bueno, fíjese que realmente porque
quien va a ir a estudiar es nuestro niño. Sí. A lo mejor a mí me agrada el centro escolar o el colegio donde quiero poner a mi niño, pero ¿qué pasa si a él no le gusta? Entonces es bien importante que nuestros niños conozcan y sean parte de este proceso. Es decir, lo voy a matricular, vamos a ir, que conozca el centro escolar. Generalmente en las escuelas o en los colegios, quien matricula es el docente. Okay. Hay un periodo donde el docente matricula, entonces que de una vez conozca a sus profesores. Y si hay una cola, pues de una vez va a conocer a algunos compañeros. Entonces yo sí considero bien importante que nuestros niños sean parte de este proceso desde el principio. Claro, y quizás también es importante porque garantiza, ¿verdad?, ese tema de arraigo. No sé cuántos de ustedes recuerdan, por ejemplo, el nombre del centro escolar donde ustedes cursaron la parvularia. De repente eso quedó marcado y uno todavía sigue viendo a esa profesora, a ese profesor, y uno lo recuerda con ese afecto de esa persona importante en ese momento de la vida y se vuelve crucial. Nos encontramos, por ejemplo, en el trabajo territorial que ya le hacen dibujitos a la profesora, ¿verdad? Trabajamos siempre en primera infancia, de repente dicen, no, venía caminando y le traía una flor a la maestra. Que esos son indicadores de realmente de esa conexión que existe entre los profesores, entre los docentes y los alumnos, que son nuestros niños y niñas, que uno de papá le da confianza. Entonces yo creo que es importante que todo este entorno, cuando hablamos de este paso del hogar al kinder, sea llevado de una manera amigable, ¿verdad? O sea, que lo vayamos llevando con antelación, porque a veces, como se dice, si lo digo un día antes, empezamos en el proceso de estrés. Y si en la mañana decimos, hay que bañarse y nunca lo hemos bañado temprano, por ejemplo, y decimos, pero te vamos a bañar con agua helada, entonces todo eso crea un estrés en el niño y en la niña, que puede ser que ese primer día, en lugar de que sea un día en el que van a compartir, se vuelva y lo vuelvan un rechazo. Correcto. Usted me contaba antes que tuvo un caso de un niño que pasó varios días llorando, y cómo fue todo ese proceso que en ese centro educativo siguieron para poder acompañar. Bueno, sí, recuerdo. Bueno, le vamos a poner un nombre ficticio. Vamos a decir que se llama Henry. Bueno, recuerdo cuando este niño llegó a la escuela donde yo estaba. En esa época yo tenía la subdirección. Pues sucedió esto, que los papás no preparan al niño para llegar o ser parte ya de la educación formal. Recuerdo que llegó y desde que llegó llorando, abrazando a su mamá. Él no quería separarse de su mamá. Bueno, su mamá se tuvo que ir porque hay que decirlo, es normal que nuestros niños lloren el primer día. Okay. No nos vamos a quedar todo el día con nuestros niños pegados a la ventana como hacen muchos papás, o nos vamos a poner a llorar a la par de él. Claro. Y es normal. Sí, porque uno se le anuda, ¿verdad? Uno ve a su niño llorando y dice, quizás todavía no era momento. O porque uno lo analiza como mamá y papá, porque dice, realmente no quiero que esté sufriendo, por ejemplo. Y verlo ahí llorando, retorciéndose, pues de repente puede ser que uno diga, mejor me lo llevo y ya no lo dejo. Sí, digamos que, y lo repito, lo recalco varias veces, el niño va a llorar. O sea, a unos les cuesta menos, a otros les cuesta más, pero no va a llorar siempre. Hay veces que papá piensa, bueno, o mamá piensa, bueno, lo dejé y lo encontré llorando, lloró todo el día, pero no es cierto. A lo mejor él se calmó y luego se recordó de mamá, o a la hora del refrigerio, o ya se aburrió, lloró, pero no es que va a llorar todo el día. El caso de Henry era así, yo lo tomé, me lo llevé a la subdirección, empecé a prestarle juguetes para que él jugara. No es que el siguiente día ya no lloró. Henry tuvo un proceso. Es un proceso. Y podría hablar yo quizás de un mes donde Henry se quedaba y lloraba, pero cuando pasaron 1 o 2 semanas, hice el intento de llevarlo con la maestra. Yo le dije, no te preocupes, no se preocupe porque voy a quedarme con usted. Y yo me quedé en el escritorio y poco a poco me fui alejando del aula y lo dejé con la maestra y se quedó. Después Henry ya no buscó al subdirector, sino que ya iba directo al aula. Entonces habría que decir, es un proceso en el que nuestros niños están adaptándose. A unos les va a costar menos, a otros les va a costar más. Sí, y quizás yo estaba leyendo y, por ejemplo, dice que es importante que como mamá y papá manejemos discursos con nuestros hijos. Y uno de ellos es, por ejemplo, que hay que enseñarles a comunicarse. ¿Qué necesita? ¿Verdad? O sea, si usted necesita algo, usted se va a dirigir a su profesor guía, se va a dirigir a su maestra,
o como le nombren en el colegio, ¿verdad? O en el centro educativo. Si usted necesita ir al baño, si usted se siente mal, por favor, esta parte de comunicarnos porque nos va a dar seguridad a nosotros como papás y va a ayudar a este proceso con nuestros hijos. Otro elemento importante es decirles, a la salida de clases, aquí voy a estar, si es que usted va a estar. Pero si, por ejemplo, le va a decir, bueno, a la salida de clases y lo va a llegar a traer la abuelita, por ejemplo, aquí va a estar tu abuelita. Y estar la abuelita, ¿verdad? Llegar puntual la abuelita, porque ¿qué pasa? De repente empiezan a irse los niños y las niñas, ahí me ha pasado con mis hijas, y si uno no llega tarde, los niños empiezan en angustia, porque empieza a ver que su grupo de apoyo, los niños y niñas que están, empiezan a irse y ellos empiezan a sentirse abandonados. Entonces esto es crítico, ¿verdad? En este proceso de adaptación tenemos que nosotros también ordenarnos como mamá y papá para poder lograr esto. O en el caso, quizás le interrumpo, en el caso, por ejemplo, que lo llega a traer un microbús escolar, presentarle a la persona del microbús escolar al niño y a la niña, porque de repente llega alguien y dice el nombre, me llevo a fulanito, y el niño o la niña no sabe quién es, se tiene que ir con alguien que desconoce. Entonces, sí es importante todo este proceso de que platiquemos y que podamos conversar con nuestros hijos. Sí, y es bien importante escuchar a nuestros niños. Ah, claro. Porque si el niño lloró, si el niño no quiere ir a la escuela, preguntarle por qué no quiere ir. Claro. Hay situaciones donde como papás podemos apoyar y como usted lo decía, es fundamental la puntualidad. Si el papá es el que lo va a ir a dejar o la mamá, es fundamental. Sí. La llegada a dejar temprano y la llegada a traer temprano. Sí, otro elemento que yo leía y decía, hay que hablarles y decirle, estoy orgulloso de ti. Porque aunque uno diga, si solo es ir al kinder, si solo es ir al centro educativo, si a parvularia va. Realmente cuando hablamos de esos momentos, de esos hitos en nuestra educación, en nuestra historia, es en la parvularia, es en estos primeros años en los cuales nosotros aprendemos el trabajo en equipo, aprendemos valores, aprendemos disciplina, y es disciplina que la vamos a poder llevar y trasladar para el resto de la vida. Yo recordaba, porque ese tema me hizo ponerme a recordar, decir, bueno, cuando uno le decía, bueno, vamos a lavarnos las manos, nos enseñan higiene que posteriormente uno recuerda y dice, a mí me enseñaron en el kinder que me tenía que lavar las manos después de ir al baño y después de comer, o antes de comer. Entonces todo esto, y decirle al niño y a la niña, estoy orgullosa porque cada cosa que nos enseñen, o no le pasa a usted, de repente hacen un dibujito y se lo llevan como que fuese lo más hermoso que han hecho. Y uno lo ve y tendría que tomarse el tiempo de decir, has avanzado, has mejorado, pero no decir, sí, ponerlo ahí, ¿verdad? Porque eso también lacera el autoestima de nuestro niño y nuestra niña y de repente pues también puede crear un poco de rechazo. Es bien importante, quizá voy a usar un término que a lo mejor no sea correcto. Entonces tenga cuidado como lo va a usar. No. Ningunear. A veces nosotros tenemos la costumbre de ningunear. O sea, por lo que usted decía, la parvularia si solo va a jugar. Estamos ninguneando los procesos que se realizan en parvularia. En parvularia los niños aprenden mucho, ¿verdad? Porque se estimula, digamos, el desarrollo de la motricidad, fina y gruesa. Sí. Estamos hablando que se hacen los primeros pasitos para la lectoescritura. Que incluso hay colegios privados donde los niños a nivel de Kinder 6 ya están leyendo perfectamente y ya escriben. Entonces, quizá el problema, digámoslo, para muchos padres de familia, es que ven la parvularia como algo que no es importante. Y tendríamos que hablar también que hay un proceso más atrás, que es la educación inicial, ¿verdad? Claro. Sí, entonces cuando vemos este momento, usted que va a llevar a su niño o a su niña, o ya lo llevó, vamos a hacer esa recordación, ¿verdad? Vamos a comunicarnos, vamos a preguntarle qué tal te fue, qué hiciste, con qué compañeritos platicas más, te gustó la comida que te puse, porque todo ese entorno va a hacer que ese niño y esa niña quiera conversar de todos los avances que va viendo. 2, vamos a platicar también con nuestro docente, porque es importante esa comunicación, porque no simplemente es el hecho que voy a llevar a mi niño y a mi niña y voy a llegar, voy a hacer entrega, me voy a retirar y hasta ahí quedó, sino que porque también hay una retroalimentación en el tema de sus avances en el proceso educativo, de estimulación, que de repente pueden servirme en el hogar y que van a lograr que yo, como mamá y papá, potencialice esas buenas costumbres que tienen mis hijos, esas habilidades que tienen. Y de repente también a desarrollar aquellas que no las tenemos tanto, porque de repente dicen, no, es que solo a uno ponen a bailar, solo a uno ponen a dar la oración.
Y cada uno tenemos habilidades diferentes. Y en esa medida que yo conozco a mi hijo, que platico con el docente y que le pregunto también los intereses a mi hijo y a mi hija, va a hacer que yo logre también que él sobresalga dentro de sus competencias. Sí, y es bien importante este proceso, como usted lo dice, de comunicación, digamos, entre padre y docente. ¿Por qué? Porque cuando hay unos buenos, digamos, lazos de comunicación entre papá y el profesor, hay menos ausentismo. Los niños no faltan menos a clases, podríamos decir que hay mejor rendimiento académico, hay mejor conducta de nuestros niños. ¿Por qué? Porque hay, digamos, esa comunicación bidireccional entre papá y el docente. Y recordemos que tanto es importante el docente en el aula como el papá en casa, ¿verdad? ¿Qué pasa con los niños que, digamos, a nivel de Kinder 6 en algunos lugares? Como le decía, en la institución donde yo trabajaba, en Kinder 6 ya los niños estaban leyendo. ¿Pero qué pasaba? Que a veces el niño no leía. Entonces el papá acostumbra y dice, no, es culpa del docente. Cuando realmente el docente tiene al niño de 8 de la mañana a 11 de la mañana, hace un proceso ahí. Luego papá es encargado en casa de hacer ese proceso. ¿Y qué pasa cuando papá no está haciendo ese proceso bien y no hay una comunicación con el docente? A lo mejor el proceso de aprender de nuestros niños se vea complicado. Entonces es bien importante que casa es continuidad de la escuela, pero es bien importante también no saturar a nuestros niños. Claro, eso es importante, porque estamos hablando, por ejemplo, que digamos que es esa etapa inicial. Estamos hablando de ese llegar, estamos hablando, qué sé yo, 3 años, 3 años y medio, 4, ¿verdad? Hasta 6. Ese es el periodo cuando nosotros llevamos a Kinder. A Kinder es 4 años. 4 años, excelente. Todavía es un niño pequeño que requiere juego. Y entonces cuando empezamos a saturarlos, entonces eso puede generar resistencia. Volvemos y decimos, ¿qué tenemos que hacer? Como tips, ¿verdad? Si hiciéramos un recordatorio, tenemos que, uno, ir a conocer el centro escolar donde lo vamos a tener, llevar a nuestro niño y a nuestra niña para también que conozca, puede darse el chance de conocer a su docente, a otros compañeritos, preparar previamente todo lo que voy a utilizar, que él forme parte de escoger el cumbito donde le va a poner el fresco, por ejemplo, que le diga qué es lo que quiere comer. De repente que le ponga una calcomanía a su lapicito, a su color, porque esto va a permitir ese tema de felicidad y arraigo. Y tenemos que ligar el tema educativo con esa experiencia. No es ponerle resistencia, porque de repente posiblemente decimos, ay, no, es que yo no quiero ir. Y vemos a niños que dicen, no, a mí me duele la panza, me duele la cabeza, me duelen las uñas, y no quieren ir al centro educativo. Entonces es importante esa comunicación para. Sí, y es bien importante, bueno, traigo a la mente otro caso que recuerdo, es bien importante esa parte que usted dice, escuchar a nuestros niños. A veces nuestro niño dice que se siente mal del estómago simplemente porque no quiere ir. Pero hay ocasiones donde nuestro niño sí verdaderamente se siente mal del estómago. Entonces, es un error cuando nuestro niño sí de verdad está enfermo, mandarlo a la escuela porque tiene que ir, y allá a nuestro niño le va a suceder un accidente y va a ser una situación traumática también para él. Entonces, es mejor escuchar, verificar si es correcto lo que nuestro niño dice, bueno, y tomar acción, ¿verdad? Si no es correcto, pues indagar por qué él no quiere existir. Y sabe que justamente recientemente me enteré de un caso en el que a un niño le pasó un accidente en el centro educativo y hicieron la mención, ¿verdad? En una reunión y decían no, y empezaron a molestarlo. Entonces cuando usted dice de que este evento, que es un accidente, sucede, y entonces los otros niños también lo toman a broma, ¿verdad? Y no hay una buena moderación de lo que ha acontecido, también puede sentirse afectado y sentir rechazo de regresar al centro educativo. Entonces, ¿qué recomendaciones podría dar usted, Lic Omar, en el caso, ¿verdad?, de aquellos papás que todavía se piensan que no quieren mandar a sus niños, aunque ya tengan la edad? Porque esa es otra cosa que nos encontramos. Decimos, no, ¿para qué lo voy a mandar? Lo voy a meter específicamente a primer grado, por ejemplo. Y me salto todo el tema de la educación parvularia. ¿Qué es lo que afecta a ese niño y a esa niña en el tema de su desarrollo? Bueno, estamos complicándoles el proceso. Inicialmente el proceso de la lectoescritura, el proceso del cálculo. ¿Por qué?
porque la parvularia es una secuencia. De hecho, nuestro sistema educativo es secuencial. O sea, vamos aprendiendo de lo más sencillo en el Kinder 4, va aumentando su nivel de dificultad hasta llegar a grados superiores. Entonces, ¿qué hacemos? Nos saltamos 3 estadios y llevamos al niño a lo más complicado. Entonces, bueno, en parvularia aprende a hacer circulitos, aprende a hacer rayitas, lo que nosotros llamamos en ese momento aprestos, que para nosotros es sencillo, una rayita, un circulito, para ellos tiene un grado de dificultad exagerado, sobre todo hasta la forma que el niño debe tomar el lápiz. Exacto. Y entonces acá vemos cuán importante es la empatía y esa vocación que tienen nuestros docentes y nuestros profesionales en el tema de la educación. Aunque a veces no es tan reconocido su labor como fundamental, digamos que porque tienen que los docentes tienen que alejar lo que les pasa como seres humanos y llegar ahí, ponerse a reír, ponerse a cantar, inventar canciones, inventar juegos, ponerse a contar cuentos, a escuchar al niño de lo que le está aconteciendo. Y entonces tenemos también que nosotros como papás y mamás apoyar ese extra a ese docente duplicando, ¿verdad? Todos los esfuerzos que se hacen en el centro educativo, llevarlos a casa. Si en el centro educativo nos dicen, por ejemplo, nosotros nos cepillamos los dientes, ¿verdad? Después de comer, nos lavamos las manos, en casa hay que replicarlo, porque en esa medida en el centro educativo va a ser más fácil, vamos a evitar otro tipo de enfermedades, pero también vamos a garantizar que sea continuo ese proceso de educación y que sea integral. No solo tenemos que pensar en el centro educativo como un lugar donde los voy a dejar porque no tengo quien me los cuide por la mañana, sino que también es un lugar donde yo estoy invirtiendo para que mi hijo y mi hija sean mejores ciudadanos. Nicomar, estamos casi por terminar. Es un tema extenso y que sin duda a muchos de ustedes y muchas de ustedes les trajo justamente ese proceso de recordar de aquellos momentos en su parvularia, de aquellos bailes que nos tocaba, aquellos desfiles disfrazados de enfermera y demás, que también son parte de este proceso. ¿Alguna recomendación para estas mamás y estos papás que van a llevar a sus niños al kinder? Claro, quizá yo considero lo más importante es reconocer el papel fundamental que tenemos como padres de familia, responsabilizarnos, dedicarle tiempo a la tarea de nuestros hijos, pues como le decía a usted, es un proceso de cambio para el niño y también para la familia. Entonces, es importante que mamá y papá ya tienen una nueva obligación, ¿verdad? No es que papá va a llegar del trabajo y ahora ya se va a poner las sandalias y se va a poner a ver noticias, sino que si trabaja por decir algo, de 7 a 4, pues a la hora que lleguemos hay que apoyar el proceso de aprendizaje. Así ¿qué vio ahora? Tráigame por favor la libretita, el bolsón. Veamos qué le dejaron. A veces papá, mamá no dedican tiempo para revisar las tareas, revisar los cuadernos de nuestros hijos, y entonces tenemos muchos problemas o situaciones de aprendizaje, dificultades de aprendizaje, principalmente por el poco apoyo de papá en casa. Sí. Entonces, quizá dosifiquemos también el tiempo de nuestros niños con el televisor y con el celular. Sí. ¿Qué pasa si nosotros dejamos que nuestros niños usen mucho el celular? Nuestros niños tienen pocas relaciones sociales o interacción social. Entonces es bien importante que nuestros niños, todo es dosificado, tanto como tarea. Si nuestro niño tiene 3 planas que hacer, no vamos a dejarle, digamos, las va a hacer de un hilo, ¿no? A lo mejor hace una, descansa, entonces es bien importante. Y papá, mamá son fundamentales en el proceso de aprender de nuestros niños. Claro que sí, y volvamos, ¿verdad? Y volvamos los niños. Recordemos ese momento en el que nos costaba hacer puntitos, nos costaba hacer rayitas y circulitos, ¿verdad? Recordemos ese proceso en el cual perdimos nuestra lonchera. Recordemos cómo hubiésemos querido nosotros en aquel momento, cuando teníamos 4, 5 años, de ser apoyados, ¿verdad? Es crítico para lograr una buena estimulación, para lograr buenas relaciones, para construir seres humanos con mejores competencias, con una mejor calidad de vida y emocionalmente más sanos. Y sin duda, es en estos primeros años donde son las bases para los profesionales que vamos a tener a futuro. Agradeciendo, licenciado, su acompañamiento, su conocimiento. Realmente es importante para nosotros hablar de este tema porque favorece la construcción de un entorno adecuado para nuestros niños y nuestras niñas en el tema educativo
que es crítico. En Crianza con Calma estamos para ustedes. Cualquier tipo de duda o consulta a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra línea de consejería, el 2298-4311.